Entonces, hermanos, aquí el pastor Héctor Quiñones, mirando en este momento lo que es la vida de David reseñada en 2 de Samuel 23 y 24. Oremos, Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por las lecciones que hemos estado aprendiendo, Señor, de la vida de David y de igual manera, Padre, de los que están a su alrededor. Pedimos, Padre, que podamos no solamente aprender, sino que podamos aplicar en nuestras vidas y asimismo crecer en ti diariamente. Por la gloria y la honra pedimos esto, mi Cristo, en tu santo nombre. Amén y amén. Así que podemos ver, hermano, aquí que en los últimos días de David, él ordenó un censo de sus tropas, motivado por orgullo, no por la necesidad. Y esto fue algo que enojó a Dios y obligó a David a escoger su propio castigo. Imagínese una cosa, hermano, solamente para reflexión. Cuando usted peca, cuando yo peco delante de Dios, ¿cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta? Cuando, wow, nos cogió Dios, ¿verdad? Con las manos en la masa, nos damos cuenta, no se supone que está haciendo esto. Pues la mayoría de las religiones paganas en el día de hoy, hermano, se enfatiza lo que es el apaciguar, más bien aproximarse a un Dios enfadado. Pero tenemos que notar la reacción de David después de ordenar el censo pecaminoso. Él sabía que sus acciones eran malas y que merecía la disciplina del Señor, pero vio más misericordia en Dios que en el hombre. Así que respondió, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de hombres, como lo dice el capítulo 24:14. Dice, aún en medio de la disciplina, los brazos del Señor son el lugar más seguro, hermanos, y David lo sabía porque Dios es un Dios justo. El dolor nunca es agradable porque duele, pero hay un dolor que viene de tu Padre Celestial que te ama demasiado para permitirte pecar impunemente. Lea luego con calma Hebreos capítulo 12 del 5 al 11 y da gracias a Dios por su disciplina. Es señal segura de que eres su hijo. Así que se sabe, hermanos, que en el capítulo 24:18 se sabe que Araúna era Jebuseo, uno de los habitantes originales de la ciudad de Jerusalén. Y muchos creen que era de identificarse como con la formación rocosa preservada bajo la mezquita de la roca o cerca del lugar del templo de Salomón cuando se menciona, ¿verdad? Este lugar. Y la misericordia, hermano, no siempre se manifiesta por omitir el castigo. Vemos acá, capítulo 23, que nos dice la palabra que al estilo de un profeta, David habló de un gobernante justo que habría de venir. Esto se cumpliría, ¿verdad? Así mismo con Jesucristo, al gobernar en perfecta justicia y paz. Para profecías similares también se pueden ver en Isaías 11 del 1 al 10, Jeremías 23, 5, 6, Jeremías 33, 15 al 18, Zacarías 9, 9 al 10. Y hermanos, estas promesas proféticas, ¿verdad? Que fueron establecidas, se pueden ver también que pasaron en Mateo 4, del 14 al 16, Lucas 24, el 25 al 27, Lucas 44 y el 44, 49 del capítulo 24 y en Juan 5 45 al 47 y capítulo 8 versículos 28 y 29. Bueno, esto es importante verlo y entenderlo porque no solamente fueron eventos que se dijeron que iban a pasar, sino que luego la Biblia documenta que sí pasaron, como decía la palabra de Dios. Estos versículos hablan acerca de algunas hazañas, ¿verdad? Que los cuerpos especiales del ejército de David llevaron a cabo. Existieron dos grupos selectos de hombres, los 30 y los 3. Y para llegar a ser miembro de un grupo como este, un hombre debía demostrar un valor sin paralelo en batalla, así como sabiduría en liderazgo. Los 3 era el grupo más selecto. La lista de los 30 contiene una realidad, en realidad 37 nombres, pero menciona algunos guerreros que ya habían muerto. Por ejemplo, Urias, por ejemplo, en el capítulo 23, 29. Y aparentemente se señalaban nuevos miembros para sustituir a aquellos que habían caído asimismo en la batalla. Entonces David derramó el agua como una ofrenda a Dios debido a que estaban plenamente conmovidos por el sacrificio que representaba. Cuando los hebreos ofrecían sacrificios, nunca consumían la sangre.
porque la sangre en aquel momento y en este momento significa todavía lo mismo. La sangre representa la vida y la derramaban ante Dios. David no bebería esta agua que representaba la vida de sus soldados. En su lugar se le ofreció a Dios. ¿Provocó Dios que David pecara? Dirían algunas personas, ¿verdad? Dios no provoca a la gente a pecar, hermanos, pero sí permite que los pecadores revelen la pecaminosidad de sus corazones y por medio de sus acciones. Dios presentó a David la oportunidad con el fin de tratar con una desastrosa tendencia nacional y quería que este deseo se hiciese evidente. Primera de Crónicas 21, capítulo, versículo 1 dice que Satanás incitó a David a que lo hiciese. Los escritores hebreos no siempre diferencian las causas primarias de las secundarias, de modo que si Dios permitió que Satanás tentase a David, para ellos era como si Dios lo hubiese hecho él mismo, la manera que lo procesaban allá en aquellos momentos. ¿Y qué había de malo, hermanos, en hacer un censo? Se llevó a cabo un censo en números para preparar el ejército para conquistar la tierra prometida. Un censo sumaba a los conscritos para el ejército. La tierra estaba ahora en paz, así que no había necesidad de alistar las tropas. Israel había extendido sus fronteras y se había convertido en un poder reconocido. El pecado de David estuvo en contar la gente para así poder vanagloriarse del tamaño de su nación y de su ejército y su poder y su defensa. En otras palabras, mira lo que tengo, mira qué grandes somos. Y al hacer esto puso su fe en el tamaño de su ejército en vez de poner su fe en el Dios que le servían y no en la habilidad de Dios para protegerlos. Así que hasta Joab, que lleva a cabo el censo, no era correcto, pero David no escuchó su consejo. Pecamos de una manera similar cuando depositamos nuestra seguridad en el dinero, en las posesiones o hasta en el poder de nuestra nación. Tanto David como los israelitas fueron culpables de pecado. El pecado de David fue de soberbia, pero la Biblia no dice por qué Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Pudo haber sido por el apoyo que le dieron a las rebeliones de Absalón y Seba, o quizás depositaron su seguridad en lo militar y en la prosperidad financiera y no en Dios, como lo hizo David. Dios trató con la nación entera de Israel a través de David, que dio un ejemplo del pecado de orgullo de la nación, y Dios le dio a David tres alternativas. Cada una era una forma de castigo, así que prácticamente David iba a elegir su propio castigo. Dios le había dicho que podían esperar si desobedecían a sus leyes enfermedad, como dice Deuteronomio 28, hambre o guerra. David escogió sabiamente la forma de castigo que provenía más directamente de Dios. Sabía cuán brutales y crueles podían ser los hombres en la guerra y además conocía la gran misericordia de Dios. Cuando usted caiga en un gran pecado, vuelva hacia Dios, hermanos. El ser castigado por él es mucho mejor que el arriesgarse sin él. Muchos creen que este piso para trillar, cuando mencionan el capítulo 24:18, es el lugar donde por poco mata a Abraham a su hijo Isaac. Después de la muerte de David, Salomón construyó el templo en este punto. Muchos siglos después, Jesús enseñaría y predicaría también allí. El segundo libro de Samuel describe el reinado de David desde que los israelitas entraron por primera vez a la tierra prometida bajo el gobierno de Josué. Estaban asimismo también luchando por unir la nación y por terminar asimismo con los malvados habitantes. Prácticamente, hermanos, entonces ahora, después de más de 400 años, Israel por fin estaba en paz. Y podemos ver que David había logrado lo que ningún otro líder, juez o rey anterior. Su administración se basó en el principio de la dedicación a Dios y el bienestar del pueblo. Y aún así, hermanos, con todas estas cosas, David aún también pecó. Sin embargo, a pesar de sus pecados, la Biblia le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando pecó lo reconoció y lo confesó delante de él. David dedicó su vida a Dios y permaneció leal a él a lo largo de su vida.
Y podemos ver un poquito más de él cuando leemos el libro de los Salmos. Información general aquí, hermanos, sobre los valientes de David, puntos fuertes y logros. Eran soldados capacitados y líderes militares, todos poseían muchas habilidades especiales y a pesar de que sobrepasaban en número fueron victoriosos, también fueron leales a David. Errores. A menudo tenían muy poco en común, a no ser la lealtad hacia David y su propia pericia militar. Lecciones de la vida, pues la grandeza se inspira a menudo por la calidad y el carácter del liderazgo, y aún una fuerza pequeña de hombres capaces y leales puede llevar a cabo grandes hazañas. Donde, datos generales, donde procedían de todas partes de Israel, principalmente Judá y Benjamín, y también de algunas de las otras naciones circundantes y ocupaciones. Ellos tenían diferentes antecedentes y la mayoría de ellos eran fugitivos. Así que recordemos, ¿verdad? En nuestras vidas, hermanos, que hay un plan y un propósito, pero requiere de que nosotros hagamos nuestra parte, ¿verdad? No solamente que nos sentemos a esperar, sino que hagamos nuestra parte en base al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias, Padre Señor, por esta oportunidad de reunirnos aquí a estudiar tu palabra. Continúa trabajando en cada corazón, en cada mente, en cada vida y en cada uno de nuestras familias de igual manera, Señor, por la gloria tuya. Guarda nuestros pasos y guíanos. Y así mismo, Padre, que podamos vivir vidas de edificación y de bendición a los que nos rodean, mientras hacemos lo que tú esperas que hagamos, para honrarte a ti como lo mereces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.